Bueno, chicos, vamos a continuar. Prácticamente ya esta es la última clase de histología. Ha sido una maratón prácticamente, es una maratón, pero espero haberle dado los alcances, ¿no? Los más importantes de la histología. Hay muchos detalles, ¿no? Que tienen que ver y un poco complementarse con la fisiología, con la anatomía, con la biología celular, con la biología molecular, porque la histología de hoy en día es así, o sea, no es solamente describir la morfología del tejido, de las células, etcétera, no, hay que, ya hay se complementa con las otras ciencias, ¿ok? Entonces, pero lamentablemente pues tenemos que hacerlo más fluido, ¿no? ¿Ok? Para poder avanzar con esto. Pero estamos dando la parte principal. Vamos a ver. Entonces, vamos a hablar primero, ¿no es cierto? Vamos a ubicarnos, mejor dicho. Vamos a hablar de la histología del sistema urinario, ¿ok? Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al riñón, ¿no? Que es la parte, el órgano principal de este sistema. Recuerden ustedes que el sistema urinario está formado, ¿no es cierto?, por los riñones, que son dos riñones que tienen la forma de una habichuela, ¿no?, de un payar, podríamos decir así, con un hilio de donde llegan y salen conductos y vasos sanguíneos, pero en este caso, para formar parte del sistema excretor, salen los conductos que son los uréteres, ¿no es cierto? Esos uréteres desembocan en la parte posterior de la vejiga, que es el órgano donde se almacena la orina. La zona donde sale, donde llega justamente se llama el trígono vesical, y luego de la vejiga sale otro conducto que es la uretra, ¿no?, que tiene diferente tamaño y por lo tanto también diferente tamaño y diferente morfología histológica, ¿ok? Si hablamos de la uretra masculina o de la uretra femenina, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esas serían las funciones del sistema excretor: eliminar los productos metabólicos de desecho y el nitrógeno mediante la filtración y la excreción, ¿ok? Equilibrar la concentración de líquido y electrolitos del organismo, muy importante, porque recuerden, para mantener la homeostasis de nuestro organismo necesitamos que las concentraciones de todos los metabolitos, ¿no es cierto?, y del agua definitivamente, ¿no es cierto?, estén adecuados, ¿no? Y eso lo vamos a llevar a cabo a través de la filtración y de la excreción. Y se va a recuperar todo lo que podía haberse perdido, ¿no es cierto?, a través de este proceso llamado reabsorción. Entonces, ¿qué reabsorbemos? Moléculas pequeñas, aminoácidos, glucósidos, péptidos, iones, sodio, cloro, calcio, ¿no?, fosfatos, y por supuesto agua, para mantener justamente lo que hemos dicho, la homeostasis del organismo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí tenemos el sistema excretor, los dos riñones, ¿no es cierto? ¿Ok? Los dos riñones, los uréteres, la vejiga, ¿no es cierto? La vejiga y la uretra, ¿no es cierto? ¿Ok? Recibiendo justamente la arteria renal, que viene de acá de la cava inferior, ¿no es cierto?, y también de la arteria renal, ¿no? Reciben sangre y la sangre sale a las arterias renales, tanto derecha como izquierda, ¿ok? Bien, vamos a hablar un poquito más después de la irrigación, pero aquí quiero yo que veamos un poquito acerca de cuáles son las funciones específicamente del riñón, ya no del sistema excretor, sino del riñón. Primero, ¿no?, regula, como ven allí, vamos a poner el punterito, regula la tensión arterial produciendo la enzima renina. ¿Recuerden la renina? Que va a estar producida justamente, ¿no es cierto?, en una parte del glomérulo, justamente en esta zona que ahora la vamos a ver. ¿Ok? Inicia la conversión de angiotensina, que es una proteína plasmática producida en el hígado, en su componente activo que se llama angiotensina 2. O sea, aquí se convierte en angiotensina 2, ¿ok? Parece que estoy cansada. El riñón también es un órgano endocrino, recuerden, ¿no es cierto? Aparte de la renina, produce también eritropoyetina, que vamos a ver que estimula la producción de los glóbulos rojos en la médula ósea, la eritropoyetina, ¿ok? También activa la 1.25 de
colecalciferol, es decir, que la convierte en la vitamina D activa, ¿no es cierto? ¿Ok? Y finalmente, ¿no es cierto? Este derivado de la vitamina D está implicada, esta de acá, en el control del metabolismo cálcico, ¿no? O sea, tiene que ver mucho, ¿no?, con la producción de la vitamina D activa para que pueda captarse el calcio de forma adecuada y mantenga la homeostasis de calcio en los huesos, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora un poco acerca de la estructura del riñón. Está cubierta por una cápsula que ustedes pueden observar acá, cápsula renal, rica en tejido conectivo denso y regular. Tiene una corteza, que lo ven aquí de diferente color, y una médula, que es la parte central. Pero, ¿qué es lo que encontramos en la corteza? En la corteza renal vamos a encontrar los nefrones, parte de los nefrones. Entonces, en la corteza vamos a reconocer los glomérulos dentro de las cápsulas de Bowman, que es el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, escúchenme bien, el túbulo colector y las asas gruesas de Henle, ¿ok? Mientras que en la médula ya no vamos a encontrar nunca los corpúsculos renales, no vamos a encontrar nunca los túbulos contorneados proximales y distales, pero sí podemos encontrar túbulos colectores y las asas de Henle, ¿no? Y principalmente las asas delgadas de Henle. También las asas las gruesas, pero también lo que no encontramos en la corteza, que es justamente la asa delgada de Henle. Entonces, en la médula, los conductos, como ustedes ven acá, ¿okay?, se van a ordenar y van a formar una estructura a manera de una pirámide. Entonces, todo eso se llama la pirámide renal, ¿no es cierto? Son unas pirámides renales, ¿okay?, que están en la médula. Pero cada pirámide está separada por esta estructura que se conoce como la columna renal. Entonces, estas son las columnas renales, ¿ok? Ahora, cada pirámide renal con sus conductos, ¿no es cierto? En este caso los conductos colectores, ¿ok?, se van a abrir a una estructura tapizada o recubierta por tejido conectivo, ¿ok?, que justamente se llama papila renal. Entonces, esta estructura que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, esta de aquí, estas de aquí, ¿no es cierto?, todas estas de acá, que aquí se ve completa, este es el corte, acá se ve completa, es la papila renal. Entonces, estas son las papilas renales menores que se van a abrir a las papilas mayores o a las cálices mayores, que son estas que están aquí, y finalmente todas estas van a bajar o se van a juntar en la pelvis renal y la orina va a salir por este conducto que es el uréter. ¿Ok? Este es el uréter. Entonces, fíjense cuál es el recorrido de la orina, de la corteza a la médula, de la médula a las papilas renales menores, a las papilas renales mayores, al cáliz mayor, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto?, a la pelvis renal y finalmente a los conductos urinarios, que en este caso son los uréteres. Entonces, la sangre que llega al riñón es de la arteria renal, miren ustedes luego cómo entra hacia el riñón y luego se recoge por esta vena renal. ¿Ok? Entonces, más o menos esa sería la estructura de este riñón. Por supuesto, nunca deja de faltar la grasa, ¿no? El tejido adiposo renal que está en estos senos, ¿no? Entonces, como una especie de concavidades entre las cálices renales menores, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el riñón. Entonces, vamos empezando por la cápsula. Dijimos que la cápsula, ¿no es cierto?, estaba formada por tejido conectivo denso y regular. Miren, todo esto que está de color, esto es una tricrómica y por lo tanto el colágeno se ve de color azul. Fíjense ustedes cómo se observa aquí esta capa bastante gruesa, es la capa celular, la capa fibrosa, podríamos decir así, de la cápsula, ¿no es cierto? ¿Ok? Se ven algunos núcleos que corresponden justamente a los fibroblastos. Y luego tenemos otra capa mucho más celular, que es una capa interna. Y todo esto forma parte de la cápsula.
Ahora, la corteza es lo que sigue, ¿no es cierto? La corteza es prácticamente todo con la cápsula, junto con la cápsula y el estroma. Todo esto de acá, perdón, esto es el parénquima, todo esto es el parénquima. Están los túbulos renales, es parte del parénquima. El estroma es escaso, ¿no? También encontraremos fibras reticulares, ¿no? Que es colágeno definitivamente de tipo 3, pero también vamos a encontrar algunas fibras de colágeno de otro tipo, como el colágeno de tipo 1. ¿Ok? Entonces, esa sería parte de la cápsula. Aquí tenemos un corte histológico, ¿no? Donde podemos reconocer las estructuras que acabamos de ver en el esquema. Aquí solamente es parte de la corteza con su cápsula, ¿no es cierto? Aquí reconocemos las pirámides renales, que son estas, que están formando parte de la médula renal, ¿ok? Aquí están las columnas renales, recuerdan ustedes, las columnas renales, la corteza, la médula, y aquí ven, no se ve los cálices, pero se ve directamente el uréter, ¿ok? Y otra cosa que vamos a ver aquí, que es muy prominente, es este vaso sanguíneo, es una arteriola que se llama el vaso arcuato, ¿no? Que está prácticamente a lo largo de todo entre la corteza y la médula. Y en esta fotografía estamos viendo también la corteza adrenal. La corteza y la médula, o sea, estamos viendo la suprarrenal, ¿no es cierto? Con toda su corteza y la parte de la médula de esta glándula endocrina que ya la hemos estudiado, ¿ok? Vamos a ver un poco la irrigación para entender después cómo funciona, ¿no es cierto?, el glomérulo. Entonces, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, que había una arteria renal que estaba entrando por el ilio, ¿no es cierto?, y esta se va a penetrar, ¿no es cierto?, ¿no?, con esta rama que se llama la arteria interlobular, ¿ok?, porque el riñón también lo podemos separar en lóbulos y lobulillos, ¿no? Hay órganos, hay, mejor dicho, riñones, ¿no?, donde solamente hay un lóbulo, en algunos animales solamente hay un lóbulo. No sé si, me parece que no tengo ninguna foto de lóbulos, pero aquí podemos observarlo. Miren ustedes, todo esto sería un lóbulo, todo esto sería un lóbulo. Acá hay otro lóbulo, acá hay otro lóbulo y acá hay otro lóbulo, ¿ok? Entonces, esa sería la arteria interlobular que llega justamente entre el límite de la corteza con la médula. Y aquí justamente, ¿no es cierto?, esta es la arteria arcuata, esta de acá, ¿ok? La arteria arcuata, pero aquí, a ver, vamos a ver esto. Aquí, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, estos vasos que están aquí paralelos, podríamos decir, entre la corteza y la médula, ¿no?, que son las arterias arceriformes, que luego entran, miren ustedes, a la corteza para formar la arteriola o la arteria interlobular. Entonces, esta es la interlobular, esta es la arceriforme, ¿ok? Esta de aquí es la arteria interlobular, y estas ramas que salen justamente hacia los corpúsculos renales, ¿no es cierto?, son las arterias aferentes y eferentes, ¿no es cierto?, del corpúsculo renal, ¿ok? Entonces, todo esto es el corpúsculo renal. Estas bolitas que vemos acá es el corpúsculo renal. Entonces, si esto todo es el lóbulo, ¿no es cierto?, todo esto es un lóbulo, todo esto que estamos viendo acá es un lóbulo renal, un lóbulo renal. Por lo tanto, aquí estos espacios que hay entre los corpúsculos renales que salen de esta arteriola, que es la arteriola interlobular, con la otra de la arteriola interlobular, tenemos los lobulillos. Estos espacios aquí son los lobulillos. Entonces acá sería otro lobulillo, por acá otro lobulillo, y así tendríamos, ¿no?, varios lobulillos dentro de un lóbulo, ¿ok? Ahora, esas arteriolas, la arteriola eferente, ¿no es cierto?, va a entrar a una vena, que es la vena estrellada, ¿ok? Y luego tenemos las venas que van a formar justamente la red capilar peritubular, aquí, que se va a abrir a esta vena, que es la vena arceriforme, y luego a la vena interlobular, y de ahí pasará pues a las venas de mayor calibre, ¿ok? Entonces,
eso es lo que vamos a ver en la irrigación. Fíjense, ¿no? Todo esto se supone que es el área cribosa, que es la salida de los conductos, de los túbulos colectores, ¿no? Toda esta zona se denomina la papila. La papila. Todo eso es un lóbulo, entonces, ¿ok? Entonces, la médula también la podemos separar en varios espacios. Acá sería justamente la médula externa, esta de acá, la médula externa, la médula media, ¿no? O intermedia, y la médula inferior, que sería esa de acá, o médula interna también, ¿no? Entonces, médula externa y médula interna, médula externa y médula interna, ¿ok? Y que vamos a conocer también acá, los vasos rectos, que van a estar justamente formando parte de la médula. Entonces, los vasos rectos, tanto de arteriolas como venas o vénulas, ¿no es cierto?, forman los vasos rectos que van a estar en la médula del riñón, ¿no? Entonces, en la corteza están las arterias arteriformes, ¿ok? Y en la médula están los vasos rectos, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es la vascularización renal, ¿sí? Aquí se ve algo, ¿no? Miren ustedes, aquí, por ejemplo, tenemos la arteria renal, aquí salen las arterias segmentarias, ¿no? Las arterias segmentarias, las arteriolas interlobulares, que ya le hemos visto en el esquema anterior. Luego están las arteriformes que entran a la corteza, ¿no? Y aquí tenemos las arterias interlobulares que están entre los lobulillos. Aquí serían los lobulillos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, todo esto son las pirámides, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ahora la sangre, ¿cómo se recoge? A través de estas venas, ¿no? Empecemos por las venas interlobulares, que serían estas de acá. Venas interlobulares, después las venas arteriformes, pues el mismo nombre de las renales, ¿no? Las arteriformes, luego tendríamos las venas interlobulares, que serían, o interlobulares, que son estas de acá, ¿no es cierto? Luego las venas segmentarias y finalmente la vena renal. O sea, los nombres son idénticos tanto para las arterias como las venas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la irrigación. Entonces, por aquí llega la sangre y por las venas se recoge la sangre y van a salir del riñón, ¿ok? Bien, ahora quiero que veamos con detenimiento cómo es la estructura del nefrón, ¿ok? Entonces, el nefrón, ¿no es cierto?, está formado por un corpúsculo renal, que es este que ustedes ven acá, que tiene en su interior capilares formando asas, que son las asas capilares que van a formar el glomérulo, que es el resultado de la entrada de una arteriola aferente, y luego sale por el mismo lugar, por el polo vascular, va a salir la arteriola eferente. Entonces, de esta cápsula, ¿no es cierto?, del polo urinario sale el túbulo contorneado proximal, que es este que se ve de color celeste, ¿ok? Luego hay una rama descendente gruesa, ya no es contorneada, ¿ok?, sino es una rama recta, ¿ok? Y luego tenemos el túbulo urinífero, que sería todo esto, que sería el asa de Henle. Todo esto sería el asa de Henle. Todo lo que está de verde sería el asa de Henle. Pero este asa de Henle, ¿no es cierto?, ¿ok?, va a ser el segmento descendente, la rama gruesa, que prácticamente en este tipo de glomérulos, ¿no?, de nefrones, ¿no es cierto?, no se ve asa delgada. Se adelgaza un poco en la médula, pero no llega a ser tan delgada como otros tipos de nefronas, porque vamos a ver, según su posición también tienen tipos las nefronas, ¿ok? Y aquí está la rama ascendente del túbulo contorneado distal, y todo esto es el túbulo contorneado distal que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Y finalmente el túbulo contorneado distal se abre a una de las ramas del conducto colector. Todo este es el conducto o túbulo colector. Todo este es el túbulo colector que va a recibir el drenaje de la orina, ¿no es cierto?, de varios nefrones o nefronas, ¿ok? Entonces, de aquí para acá médula, de aquí para allá corteza, ¿no? Todo esto de aquí hacia arriba
es corteza y de aquí para acá es vena. ¿Ok? Vena, digo médula, ¿ok? Bien, ¿qué otra cosa más vamos a ver aquí? No hay más detalles, ¿no? Pasemos a ver ahora un poco la irrigación para ver cómo es que salen y entran los vasos sanguíneos. Entonces, aquí hay dos tipos de corpúsculos, o mejor dicho, dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que son estas que están en la parte más superior de la corteza, y las nefronas yuxtamedulares, ¿no es cierto?, que son las que están más cerca a la médula. Entonces, también aquí hay diferencias en cuanto a la presencia y el grosor de los conductos. Entonces, si nosotros miramos, ¿no es cierto?, aquí, este que se llama yuxtamedular, fíjense ustedes, el asa de Henle es el que llega o atraviesa casi toda la médula, ¿ok? En cambio, el asa de Henle de estos nefrones que están en la corteza, o sea, los que se llaman corticales, ¿no es cierto? El asa de Henle solamente un borde muy pequeño, ¿no? Casi la curva, podríamos decir, del asa de Henle, prácticamente toda la parte gruesa la vamos a encontrar en la médula, porque el resto de asa delgada inclusive, ¿no es cierto?, vamos a encontrarlo en la corteza misma. Entonces, asa de Henle hay en la corteza, ¿ok? Entonces, miren, quiere decir que la médula estaría constituida más por el asa de Henle, ¿no es cierto?, de los nefrones yuxtamedulares, y los túbulos colectores, ¿no? Entonces, de los yuxtamedulares encontramos tanto la asa descendente como la ascendente, ¿no?, la gruesa como la delgada, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar con respecto a estas nefronas corticales y yuxtamedulares, ¿ok? Fíjense la diferencia, ¿ok? Miren aquí, la arteriola aferente, se forma el glomérulo, la arteriola eferente, y miren ustedes, los vasos son rectos. Los vasos rectos, tanto la arteriola como la vénula, ¿no?, son rectos, ¿ok? Ahora, en el caso de las nefronas corticales, ¿no?, como ustedes pueden ver ahí, la red capilar es peritubular. Miren, la red capilar es peritubular. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la arteriola aferente y la arteriola eferente, y todo esto son una serie de capilares que van a estar alrededor justamente de los túbulos. En este caso, el túbulo contorneado distal. Ese es túbulo contorneado distal. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las pequeñas diferencias que hay entre las nefronas corticales y las yuxtamedulares, ¿no es cierto? La posición del asa de Henle, el grosor del asa de Henle, ¿no? Por eso es que a veces, muchas veces nos confundimos acá. Acá en la corteza, no olviden, encontramos túbulo colector, ¿no?, que tiene casi muy parecido, ¿no es cierto?, el epitelio que el asa de Henle, ¿sí? ¿Ok? Y aquí sería, en esta parte sería el túbulo contorneado distal, ¿ok? Entonces, aquí el túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto?, ¿ok?, se va a continuar con el asa de Henle, que tiene un segmento, un tramo grueso y luego delgado. ¿Ok? Miren. ¿Ok? En cambio, hay más delgado en el yuxtamedular. O sea, el segmento delgado tiene mayor proporción. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la médula y vemos túbulos delgados, esos corresponden a los yuxtamedulares. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que habíamos visto que esta es la arteria arceriforme, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta es la arteria arceriforme. Estas son las arteriolas interlobulillares, de las cuales salen las arteriolas eferentes para formar los glomérulos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y dijimos que toda esta zona se llamaba el lobulillo. Entre los lobulillos vamos a encontrar los rayos medulares. Entre el lobulillo, ¿no?, mejor dicho, cortando un lobulillo, vamos a encontrar los rayos medulares, formados principalmente por los conductos colectores y los segmentos rectos del asa de Henle. Segmentos rectos del asa de Henle. Recordemos, si nosotros estamos mirando que el asa de Henle, ¿no es cierto?, serían más de las nefronas corticales, ¿no es cierto? ¿Ok? De las nefronas corticales.
Entonces, eso es el detalle que quiero que ustedes vean allí. Entonces, en un corte histológico, eso es lo que vamos a ver. Todo esto que ven acá, ¿no es cierto? Todo esto que ven acá son los rayos medulares. ¿Formados por qué? Formados por los túbulos colectores y por los segmentos rectos del asa de Henle. Los segmentos rectos del asa de Henle, ¿ok? Y aquí estarían los corpúsculos renales. Los corpúsculos renales. Entonces, quiere decir que la arteriola estará por aquí, ¿no es cierto? Aquí no se ve el corte, pero aquí le han dibujado prácticamente aquí, ¿no es cierto? Estos serían los corpúsculos renales, las arteriolas eferentes, y esa sería la arteriola, ¿no es cierto?, interlobulillar. Entonces, todo esto sería un lobulillo, y todo el resto es parte del lóbulo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos, túbulos colectores más tubos rectos del asa de Henle, de la nefrona, por supuesto. Recuerden que el túbulo colector no forma parte de la nefrona porque a ese conducto desembocan varias nefronas, ¿ok? Por lo tanto, no es parte de la nefrona. Entonces, túbulos rectos más segmentos rectos del asa de Henle de la nefrona forman los rayos medulares, ¿no es cierto? Muy bien. Que es muy notorio en la corteza. Miren, acá se ve. ¿Ve? Todo esto son los rayos medulares y los corpúsculos renales aquí, y esto es una tricrómica, y todo el resto son cortes, ¿no es cierto?, de los diferentes niveles de los túbulos que vamos a encontrar en la corteza. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? En la corteza vamos a encontrar túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, ¿no? Asas de Henle, principalmente de las corticales. También encontraremos parte de las yuxtamedulares, ¿no es cierto? Pero eso es lo que encontramos, asas de Henle, ¿ok? Tanto el segmento grueso como el segmento delgado de las corticales, pero el segmento grueso de las yuxtamedulares, ¿ok? Veamos entonces, aquí tenemos parte de la corteza definitivamente, acá tenemos dos corpúsculos renales. Miren ustedes, dentro de su cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman tiene dos partes. La capa parietal, que es la que yo estoy señalando en este momento, tapizado por un epitelio plano simple, acá se ven los núcleos de las células planas, ¿no es cierto? Y la capa visceral, que está tapizando los capilares sanguíneos. Si yo digo que este es un núcleo de las células epiteliales que están tapizando, formando parte de la capa visceral, ¿no es cierto? A estas células se les conoce con el nombre de células podocitarias. ¿Ok? Células podocitarias. Después aquí tenemos todo este glomérulo que se ve muchos núcleos, ¿no? Muchos núcleos corresponderán a las células estas llamadas podocitarias. Algunas serán células endoteliales, otras serán células mesangiales, pero en esta fotografía no se pueden reconocer fácilmente. Veremos otras donde vamos a reconocer mejor, ¿no?, esas estructuras. Ahora, toda esta zona que está acá y toda esta zona que está acá es el polo vascular. Y esta zona que está aquí, por donde se supone deberían salir los conductos, en este caso el túbulo contorneado proximal, sería el polo urinario. Cuando se filtra la orina, ¿no es cierto?, a nivel de las asas, de los capilares aquí, ¿no es cierto?, y las células podocitarias, la primera orina filtrada estará acá. ¿Okay? Entonces es aquí donde se filtra, en el glomérulo es donde se filtra la primera orina, donde van a pasar todos los componentes de la sangre, excepto justamente las proteínas y las células, ¿no es cierto?, porque son de gran tamaño y no pasan las membranas basales, porque recuerden que el filtro es a través de las membranas basales, de las células endoteliales y de las células podocitarias. ¿Ok? Acá vemos túbulo contorneado proximal, todos estos de aquí que tienen células muy grandes, muy como triangulares, con una luz estrellada, ¿no es cierto? Estos son los túbulos contorneados proximales. Esto que vemos acá es el túbulo contorneado distal. ¿Y por qué lo reconocemos? Porque normalmente tienen las células bastante cúbicas, como ustedes pueden observar acá. Otros, como estos de acá, ¿no? ¿Ok? Pueden ser las asas de Henle, ¿no es cierto? Y seguro por otro lado vamos a encontrar túbulos colectores, pero por lo menos aquí no se nota que haya la presencia de colectores. Esos son los rayos medulares, recuerdan, rayos medulares, ¿no es cierto? Entonces,
Esta que tiene las células más claritas son los túbulos colectores. Las que tienen las células más claritas son los túbulos colectores. Y estas serán pues las ramas rectas, ¿no? de las asas de Henle, que están formando justamente parte de los rayos medulares. ¿Ok? Acá tenemos dos corpúsculos renales, ¿no? Y los conductos o los túbulos que prácticamente no son fáciles, mejor dicho, son fáciles de reconocer, pero que para mirar los detalles vamos a utilizar otras fotografías. ¿Ok? Muy bien, aquí. Vamos a ver, este es un corte de un corpúsculo renal visto en microscopía de luz, pero con plástico. De aquí que por eso ustedes pueden ver fácilmente las luces de los capilares, miren, porque los cortes son de media micra aproximadamente, ¿sí? Pero se ha hecho la coloración de paz. ¿Okay? El paz nos va a distinguir los carbohidratos. Entonces, las membranas basales de los capilares han resultado positivos al paz. Las membranas basales de los túbulos también son positivas al paz, pero no solamente las membranas basales, sino también los glucocálix de las células. Recuerden que aquí miren, ¿ve? Toda esta parte de acá, esta es la luz, ¿no es cierto? Esta es la luz. En la luz de los túbulos va a haber microvellos y esos microvellos son ricos en glucocálix. Entonces los glucocálix también resultan ser positivos ante la presencia de la tinción de paz. Entonces, toda esta zona que ustedes ven acá es el polo vascular y aquí el polo urinario. Quiero que veamos primero el glomérulo. En glomérulo tenemos, fíjense, aquí se nota claramente los glóbulos rojos. Miren, todos estos son glóbulos rojos. Estas estructuritas que ven acá son los glóbulos rojos. Entonces, esa es la luz de un capilar. Por lo tanto, acá la luz, ¿no es cierto? Si viésemos un núcleo como aquí, o como aquí, ¿no es cierto? O como acá, estas serán las células endoteliales, ¿ok? Las células endoteliales. Mientras que estas células que están aquí afuera, ¿no? Que solamente se ven muy poquititas acá, aquí, esas son las células podocitarias. Y estas células que están entre las asas capilares, estas de acá, son las células mesangiales, ¿ok? Entonces, esas son las células mesangiales intraglomerulares, ¿ok? Porque están dentro del glomérulo y ese material rosado o muy fucsia que se ve alrededor de las células es la matriz mesangial, ¿no? Porque son células de soporte, son células, así como los fibroblastos aproximadamente, ¿no es cierto? Son las células mesangiales. Ahora, por fuera del glomérulo, por fuera de la cápsula parietal, también vamos a encontrar células mesangiales, pero estas células mesangiales son las células mesangiales extraglomerulares, ¿ok? Extraglomerulares. ¿Qué más observamos acá? Este túbulo que ven acá, a diferencia de este que es el túbulo contorneado proximal, tiene células mucho más cúbicas, miren ustedes, y esto es el túbulo contorneado distal. Pero este grupo de células que se ven más diferenciadas cerca del polo vascular de este corpúsculo renal son las células que se le conoce con el nombre de la mácula densa. Esta es la mácula densa. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que estamos observando acá, ¿sí? ¿Sí? Nada más. Vamos a ver ahora, seguro, unas mayores magnificaciones. Si esta zona de aquí yo la llevo al microscopio electrónico de transmisión, voy a ver esto. Esto es el capilar, miren, esto es el capilar, por dentro la célula endotelial, ¿no? La luz del capilar que está trayendo la sangre, por eso se ve aquí como una especie de un material particulado muy finito, ¿no es cierto? Se ve la sangre, aunque no se ven glóbulos rojos en esta zona, ¿no es cierto? Pero si miramos por fuera, vemos estas estructuras que parecen como unas lengüetitas, que no son más que las proyecciones de esta célula, que es la célula llamada podocitos, ¿no? Estas son las células podocitarias o podocitos, que tienen estas proyecciones que se adhieren a la membrana basal, ¿no es cierto? ¿Ok? Mejor dicho, al capilar sanguíneo, formando parte de la membrana basal, ¿no? Que va a ser la membrana de filtro. Lo vamos a ver a mayor aumento para que podamos entender bien esta estructura. ¿Ok? Entonces son los podocitos. Miren, ¿por qué es podocito? Porque miren, justamente aquí tiene una proyección encima del capilar.
capilar, 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 y ese es todo el espacio urinario. Ahora, si yo cojo este pedacito de acá, que es la célula mesangial, esta es la célula mesangial, miren, es diferente. No es igual que una célula podocitaria o un podocito, ¿no? Son células de citoplasma un poco más estrecho, más oscuro, un núcleo de mayor tamaño, con más heterocromatina que las de las células podocitarias que tienen más eucromatina. Estas células son las células de soporte. Aquí se ve a mayor aumento. Miren ustedes, aquí están asas capilares, asas capilares, asas capilares. Aquí se ven las células podocitarias. Miren, estas son células podocitarias, no se olviden. Estas son las células podocitarias, podocitarias, ¿no es cierto? ¿Ok? O podocitos, esas son las proyecciones, ¿ok? Y aquí la célula mesangial, esa célula de soporte, la célula que va a fabricar, podríamos decir así, la matriz mesangial que está sosteniendo a estas asas capilares, ¿ok? Este esquema nos va a servir para poder entender mejor la estructura del corpúsculo renal. Polo vascular, polo urinario. De aquí sale el túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto?, con sus células con unos microvellos muy altos, lo que se llama, por eso se llaman células en borde de cepillo, ¿no es cierto?, ¿ok? Y miren ustedes la cápsula de Bowman, la capa parietal, se nota claramente, ¿no? Aquí miren ustedes que son células aplanadas, pero están tapizando toda la esfera, porque es como una esfera, ¿no? Es como un globo en el cual está metido las asas capilares, ¿no es cierto? Que son estas de acá, las amarillitas. Y estas células que vemos acá con sus proyecciones serían los podocitos, que forman parte de la cápsula visceral de la cápsula de Bowman, la capa visceral de la cápsula de Bowman, no se olviden. ¿Ok? Aquí no se ven las células mesangiales, no las han hecho, ¿ok? Pero sí vemos a las arteriolas, arteriola eferente y la arteriola aferente. En esta arteriola aferente, las células musculares lisas, porque recuerden ustedes que las arteriolas en su capa media tienen fibras musculares lisas, que pueden variar en número de 3 a un poco más, ¿no es cierto? Aquí, estas células musculares lisas, ¿no? Miren ustedes aquí, se han modificado y se han convertido en las células yuxtaglomerulares, ¿no? No son las mesangiales extraglomerulares, no, las células yuxtaglomerulares, que son las células epiteliales, las células musculares lisas modificadas en esta arteriola aferente, ¿ok? En cambio, este túbulo que ven acá es el túbulo contorneado distal, es el que va a desembocar en el túbulo colector, sacando ya la orina prácticamente del nefrón, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero aquí, pegada a la arteriola, ¿no es cierto?, a la arteriola aferente principalmente, vamos a encontrar células epiteliales modificadas que van a constituir lo que se llama la mácula. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo el corpúsculo renal y su aparato yuxtaglomerular. Todo este es el aparato yuxtaglomerular. O sea, las células yuxtaglomerulares con su mácula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí sí, en este esquema, vamos a llegar a ver las células mesangiales. Entonces, las células mesangiales acá estas son las intraglomerulares, ¿no es cierto? Y estas son las extraglomerulares. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de las células del mesangio? El soporte mecánico al glomérulo, el control del flujo sanguíneo a través de las asas glomerulares, ¿no es cierto? Tienen posiblemente también una función fagocítica de los restos celulares o antígenos, ¿no es cierto? Y van a mantener la estructura, ¿no es cierto?, de todo este glomérulo, ¿ok? Entonces, las células mesangiales son de forma bastante irregular, miren ustedes, o sea, no son redondas, más bien son medias estrelladas, ¿sí? Tienen algunas proyecciones. Alrededor de ella está la matriz mesangial, que aquí no la han dibujado. El núcleo es de gran tamaño, ¿no?, más que las células endoteliales. El citoplasma, algo interesante, el citoplasma de estas células tienen filamentos similares a la miosina y tienen también receptores de angiotensina 2.
¿no? Estas van a estar en contacto directo con las células endoteliales, porque estas rojitas que ustedes ven acá, las rojitas que ven acá, son las células endoteliales. Entonces, la matriz mesangial es el material celular que va a estar rodeando a estas células y que son fabricadas por las células mesangiales. Entonces, si esa es la arteriola aferente y esa es la arteriola eferente, estas células que ustedes ven acá, que no es más que la modificación de las células musculares, son las células yuxtaglomerulares, que junto con la mácula forman el aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es parte del glomérulo. Aquí están las células mesangiales, miren, entre dos capilares. Entonces, acá hay dos capilares, la célula endotelial. Recuerden que la célula endotelial, mejor dicho, el capilar que forma las asas capilares del glomérulo son capilares fenestrados. Por lo tanto, su membrana basal es continua, pero el citoplasma de las células endoteliales, ¿no es cierto?, está perforada. Como ven ustedes acá, está perforada. ¿Ok? Entonces, esas son las células podocitarias, ¿no? Estos son los podocitos, también van a tener su membrana basal, porque recuerden que estas son células epiteliales y todas las células epiteliales tienen membrana basal. Las células endoteliales más las células podocitarias tienen membrana basal y esto es lo que se ve aquí de color rosado. Aquí tenemos justamente a la célula mesangial, ¿ok? Entonces, esta célula mesangial captan generalmente el material de la lámina basal glomerular, ¿no? La lámina basal glomerular para reciclarlo, ¿ok? Porque no es perenne, no es para toda la vida, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo van a fagocitar. Por eso decimos que estas células, ¿se acuerdan que les dije que tenían actividad fagocítica? Fagocita justamente el material de las membranas basales para poder reciclarlos. Y también van a fagocitar inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, que van a quedarse atrapadas en la membrana basal, porque recuerden cuando se engrosa la membrana por el depósito de las inmunoglobulinas, entonces hace que esta membrana no pueda filtrar de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, ahora, dentro de las células mesangiales dijimos que había proteínas contráctiles parecidas, ¿no?, a la actina y la miosina, para que justamente ellas vayan a controlar el flujo de sangre en los capilares del glomerular. Entonces, ellas se contraen, ¿no es cierto?, para poder controlar el flujo de sangre en los capilares. ¿Okay? Entonces, las células mesangiales también se contraen como si fuesen células musculares. Entonces, en las células mesangiales también, aparte que ellas producen matriz mesangial, que está formado principalmente por fibronectina. ¿Recuerdan? Fibronectina es una proteína fibrilar, es una glucoproteína que vamos a encontrar en las matrices extracelulares. Cuando vean o repasen biología celular y estudien matriz extracelular, van a encontrar justamente a esta proteína fibronectina que es muy común. ¿Ok? También vamos a encontrar colágeno de tipo 4, ¿no? ¿Ok? Es el colágeno que forma como una especie de una red. Perlecan y laminina. La laminina es otra glucoproteína y el perlecan es un proteoglucano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar acá alrededor de las células mesangiales, y todo esto rosado que ustedes ven acá es la matriz mesangial. Ahora, la endotelina, que es esta molécula que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, se produce vasoconstricción de las arteriolas, ¿ok?, glomerulares aferentes y eferentes. La concentración de endotelinas aumenta las glomerulopatías. Fíjense ustedes, una pequeña molécula, ¿no?, puede provocar que haya un problema en el glomérulo, ¿no?, gracias a su cantidad excesiva que puede existir, ¿no?, que tiene que ver justamente con la vasoconstricción. Y luego las citoquinas o citocinas, ¿no es cierto?, como estas que son liberadas por las células mesangiales también, inducen a reacciones inflamatorias que culminan en la oclusión de los capilares y que también terminarían causando un problema, ¿no es cierto?, a nivel de las células capilares y de los capilares sanguíneos, ¿no? Aquí encontramos un receptor muy interesante, muy importante, que es el receptor de la angiotensina 2, ¿no es cierto? Este es el ligando, es el angiotensina 2 que se está uniendo a su receptor. ¿Para qué? Para
estimular la contracción de estas células mesangiales y ellas a su vez controlen el flujo sanguíneo en los capilares. ¿Ok? Bien, este es el aparato yuxtaglomerular, parte del aparato yuxtaglomerular, aunque aquí se ve todo. Aquí están las células mesangiales, ¿no? Mesangio extraglomerulares, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí se ve la mácula. Esta es la mácula, parte de la mácula. ¿Ok? Entonces, eso es aparato yuxtaglomerular. Mira al microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? Entonces, creo yo que ya está claro lo del glomérulo. No voy a insistir en este esquema. Ya son las células podocitarias, ¿no es cierto? Los podocitos con sus proyecciones que se pegan al capilar sanguíneo. Célula mesangial, capilar sanguíneo, ¿no? Célula endotelial que tiene sus fenestras, ¿no es cierto? Porque es fenestrado, ¿ok? Y su membrana basal es continua. Entonces, si miramos esto al microscopio electrónico, vamos a ver lo siguiente. Esto es el capilar. Capilar sanguíneo, capilar sanguíneo, capilar sanguíneo. ¿Cómo me doy cuenta que es capilar sanguíneo? Porque estos son glóbulos rojos. Glóbulos rojos, glóbulos rojos, glóbulos rojos. Estos no van a pasar, no van a ser filtrados. Por lo tanto, esta célula que está en la parte interna y estos citoplasma que vemos por acá y que vemos por acá serán el de las células endoteliales, ¿no es cierto? Células endoteliales. Entonces, esta célula que está por fuera, estas proyecciones, estos pedacitos de célula que ven por aquí, serán los podocitos, ¿no es cierto? Todo esto son los podocitos. Entonces, si eso lo llevamos a un mayor aumento, vamos a ver eso, miren. Eso es visto al microscopio electrónico de barrido, miren, esto mismo, las células podocitarias, ¿no? Que tienen sus proyecciones primarias, luego las secundarias hasta las terciarias, y aquí se ve, esta es la representación de esta foto, ¿no? El cuerpo de la célula llamada podocito, que está por fuera del capilar sanguíneo, ¿ok? Estas son las hendiduras de filtración que están entre las proyecciones o prolongaciones, ¿no? Primarias y secundarias de los podocitos, miren ustedes, ¿ok? Y se ponen en contacto con la membrana basal. ¿No es cierto? Esta es la membrana basal. Entonces, membrana basal de las células podocitarias, membrana basal de las células endoteliales son las que van a hacer el filtro de la orina. ¿Ok? Van a filtrar la orina. Aquí miren ustedes a gran aumento, ¿no es cierto?, la barrera de filtración glomerular. Glóbulo rojo, membrana citoplasmática. Miren cómo se ve la doble capa, ¿no? ¿Ok? La membrana de la célula endotelial. Aquí se ven las fenestras, se ven los espacios que no tienen ¿cómo se llama? El diafragma. No tienen diafragma aquí en el glomérulo. La membrana basal de la célula endotelial, la membrana basal de la célula podocitaria, y estos son los podocitos. Y en estos espacios, ¿no es cierto?, es por donde se produce el filtrado de la orina hacia el espacio urinario, que es ese de acá. Pero quiero que vean el detalle. Miren el glucocálix. Todo eso es el glucocálix de estas células podocitarias. Miren. ¿Okay? El glucocálix es muy importante porque recuerden ustedes, ella tiene que ver con el reconocimiento de moléculas, ¿no es cierto? Ok, entonces con eso hemos visto la barrera de filtración, que aquí también está, miren, está menor magnificación, pero es lo mismo para que puedan verlo. Espacio urinario, ¿no es cierto? La célula podocitaria, la célula endotelial, ¿no? Estas son las proyecciones de las células podocitarias, ¿ok? Aquí están los diafragmas de la hendidura, no hay, aquí en realidad no hay, no está cerrado el diafragma, no hay, ¿cómo les podría decir? Como una especie de una tapa, ¿no? No hay, ¿no? Entonces aquí están, miren, ¿sí? Estas son las hendiduras de filtración, por aquí se va a filtrar prácticamente la sangre, ¿no? Claro, el complejo molecular acá también es muy interesante. Si estas son los podocitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Los podocitos no están libres, prácticamente están relacionados, ¿ok? A través de esta molécula que se llama la nefrina. La nefrina es como si fuese una molécula de adhesión intercelular que se da a nivel justamente de las proyecciones de los pies de las células de los podocitos, y que se unen, ¿no es cierto?, con otras proteínas al interior del podocito, que son la podocina, la proteína en zónula 1, ¿no es cierto?, la actina,
F a la cual se van a unir, porque todas se van a unir a la actina F. ¿Y cómo se unen estos pies a la membrana basal? A través de estas integrinas, ¿no? Las integrinas, recuerden ustedes que también son moléculas de adhesión celular. O sea, no es que se pegan nada más, no, todos son atracciones moleculares. Hay moléculas que se van a encargar de mantener justamente esta relación. Entonces, imagínense ustedes cuando hay patologías, por ejemplo, cuando por ejemplo, en el síndrome de Alport, ¿no? Donde esta membrana basal se desintegra prácticamente como si fuesen láminas, ¿no es cierto? ¿Ok? Definitivamente, pues ahí no podrá haber una buena filtración. Y eso no es simplemente que se deslamina la membrana basal, sino que molecularmente, ¿no es cierto?, no se mantiene la estructura, ¿no? Porque hay problemas genéticos. Entonces, eso es el sistema excretor. Pero hemos visto el glomérulo, nos falta todavía ver los túbulos. ¿Cuál es la diferencia entre los diferentes túbulos? Si miramos el túbulo contorneado proximal, son las células más cúbicas, las que tienen mayor cantidad de microvellos, tienen un borde del cepillo bastante prominente, son células que tienen muchas mitocondrias, porque ellas se van a encargar, ¿no es cierto?, tendrán muchas bombas para mantener justamente, para reabsorber iones y todas las moléculas que se estaban yendo junto con la orina, ¿no? Y se van a reabsorber a la sangre, por eso se ve aquí la irrigación de esta nefrona, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego viene el asa de Henle, que prácticamente sería esta parte de aquí, ¿no es cierto? Segmento grueso ascendente del asa de Henle, ¿sí? Y miren ustedes, hay células cúbicas, pero no tan cúbicas, ¿no es cierto? Pero tampoco son planas, ¿ok? Tienen pocos microvellos, muy pocos microvellos, ¿ok? Y luego el segmento delgado del asa de Henle tiene células planas, tapizado por células planas. Después tenemos el túbulo contorneado distal, que es este de acá, donde también hay células cúbicas, ¿no? Mucho más bajas que en el caso de las proximales, con muy pocos microvellos, por eso se ve la luz bien uniforme, no estrellada como en el caso de la proximal, ¿ok? Y luego el túbulo colector, cuyas células son más en forma piramidal, podríamos decir así, un citoplasma bastante claro, ¿no es cierto? Y por eso las vamos a reconocer y las vamos a distinguir del resto de los túbulos, ¿ok? Y aquí está, miren, túbulo contorneado proximal, células cúbicas, abundantes mitocondrias, microvellos altísimos, ¿no? Y aquí se ve la fotografía, el microscopio de luz, por eso se ve con los microvellos, nos hace ver esta luz estrecha, ¿no? El núcleo es un núcleo basal, como ustedes pueden observarlo aquí, ¿ok? Ahora, el túbulo contorneado distal, células más cúbicas, estas de acá, estos son proximales, proximal, 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 este es el distal, estos son los distales, ¿ok? Entonces, al microscopio electrónico podemos reconocerlo mejor, este es el distal, miren las células cúbicas, ¿no? Mucho más pequeñitas, las células cúbicas más pequeñitas que las proximales, es una panorámica, ¿ok? Acá proximal, 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 y esta es una distal, ¿no? Por eso se ven menos, ¿no? Se ven menos que las proximales. Células cúbicas con pocos microvellos. ¿Tienen mitocondrias? Sí, tiene todas, es muy parecida a las proximales, pero con microvellos mucho más bajos, en menor cantidad, y las células mucho más cúbicas, ¿no? ¿Ok? Aquí se puede ver, miren ustedes, ¿sí? De la parte basal, ¿no? Aquí están las mitocondrias, porque tiene muchas mitocondrias, y el núcleo, ¿ok? También habrá peroxisomas, lisosomas, que son típicos de estos conductos. Luego, los conductos colectores, que son estos de acá. Fíjense cómo son las células. Les decía, así, medias piramidales, pero células bastante claritas, ¿no? Esto de aquí es médula, por si acaso. Es un corte de médula. Si miramos, estos son diferentes a estos que están aquí o a estos que están aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque aquí hay dos tipos de túbulos. Túbulos colectores, que son estos de acá, túbulos colectores, estos que tienen las células más grandes, son los túbulos colectores, mientras que estas que tienen las células más pequeñas, ¿no es cierto? Y estas que tienen las más aplanadas son las asas de Henle. ¿Sí? Asas de Henle, estas son las delgadas, ¿no es cierto? Y estas que son las otras que no se notan muy bien, estas de aquí, ¿no es cierto? Serán las asas gruesas de Henle.
Y cuando vemos en el túbulo colector, miren la estructura, ¿no? No tiene muchas mitocondrias, el núcleo es bastante central, ¿no? El citoplasma, como no tiene muchas organelas ni muchos gránulos, entonces se ve bastante clarito, y eso es lo que ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto? Siempre las células en el borde apical siempre tienen microvellos, pero esos microvellos son muy, muy chiquititos comparados con los microvellos que encontramos en otras células, ¿no? Tanto del túbulo contorniano proximal, que son las más largotas, ¿no? Y luego el distal, que son un poco más cortas, pero más altas que estas que están acá. Asa de Henle, todo esto que ven ustedes acá es asa de Henle, miren, asa de Henle, grueso, 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 delgado, ¿no? Delgado, delgado, delgado. Estos son vasos sanguíneos, ¿no? Son capilares sanguíneos. Y ese de acá es un colector. ¿Sí? Este de aquí es un colector. Fíjense la diferencia. ¿Ok? Entonces, en algunas partes, como ven ustedes acá, todas estas son asas delgadas. Miren, asas delgadas, asas delgadas. Y esas son las asas gruesas de Henle. Todas estas coloreadas con hematoxilina eosina. ¿Ok? Entonces, no se olviden, epitelio cúbico simple, ¿no? Y epitelio plano. Epitelio cúbico bajo en las asas gruesas de Henle y epitelio plano simple en las asas delgadas de Henle. ¿Okay? Entonces hay una diferencia muy, muy notoria. Y si vimos los colectores, igual, ¿no es cierto? Son bastante diferentes. En esa zona predominan los colectores. En esa zona predominan las asas de Henle. ¿Ok? Ahora, entre los conductos, ¿no es cierto?, en la médula, ¿ok? Aquí miren los conductos. Acá vamos a encontrar, recuerden ustedes, los vasos rectos, ¿no es cierto?, que son los vasos que estaban, recuerdan ustedes, parte del sistema circulatorio en la médula, los vasos rectos, ¿ok? Vamos a encontrar acá, todos estos son vasos rectos, miren, y estas son la luz de los túbulos, estas son la luz de los túbulos, acá, luz de los túbulos. Vamos a encontrar unas células, ¿sí?, que están entre los túbulos, que son las células intersticiales. Estas células intersticiales que están entre los túbulos colectores y los asas de Henle, ¿ok?, y los vasos rectos también adyacentes, ¿ok?, van a estar ocupando esos espacios, ¿sí?, como si fuesen unas escaleras, ¿eh?, como si fuese una escalera, ¿ok? Esas son las células intersticiales, que son células de soporte, ¿ok? Son células de soporte. Esa es asa de Henle delgada, miren, asa de Henle delgada, túbulo colector, aquí, túbulo colector, asa gruesa de Henle, esta es asa gruesa de Henle. ¿Se dan cuenta la diferencia, no es cierto? ¿Ok? Asa gruesa de Henle, asa delgada de Henle. Túbulo colector, miren las células como son, túbulos colectores. ¿Ok? Y estas son las células intersticiales. Y estos de aquí son esos vasos rectos. Aquí, prácticamente esto de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Arteriolas y fénulas. Muy bien. Ahora, las otras partes del sistema urinario, aquí vamos a ver la vejiga, ¿no?, que es la bolsa donde se deposita la orina, tapizado por un epitelio de transición o epitelio urinario, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces la mucosa, podríamos decir así, ¿no?, tiene un epitelio de transición o un epitelio urinario, o llamado también epitelio urinario de transición polimorfo, ya se me está yendo el nombre, ¿ok? Y miren ustedes las células, esas son las famosas células en cúpula, ¿no es cierto? Estas estructuras que ven acá engrosadas del citoplasma de las células apicales va a ser la placa o cúpula, ¿no? Y por supuesto en la parte basal vamos a encontrar células basales. La lámina propia, rica en tejido conectivo denso y regular. Miren el colágeno, la cantidad de colágeno que se encuentra acá. No hay submucosa, en estos órganos no hay submucosa. Y luego tenemos la capa muscular. Pero es una capa muscular que tiene varias capas a su vez, ¿no es cierto? ¿Ok? Hablamos de una circular interna, una longitudinal media y una circular externa. Y luego tenemos la adventicia en la mayor parte de la vejiga, ¿ok?, que es la última capa. Y recuerden que cuando esta vejiga se amplía porque se ha llenado de orina, estas células también se aplanan, ¿no? Por eso se llama polimorfo.
Y las células musculares cumplen también un papel muy importante, soportado por abundante tejido conectivo, muy vascularizado, inervado, como ustedes pueden observar acá. ¿Ok? Bien, este es el uréter. El uréter, ¿no es cierto?, que se supone que sale de la vejiga, del riñón para entrar a la vejiga, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que la uretra sale de la vejiga. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el epitelio polimorfo de transición, todo este epitelio que vemos acá, la lámina propia, y eso forma la capa muscular, ¿no es cierto? No hay submucosa. Tenemos la capa muscular, ¿no es cierto?, que aquí, como vemos, ¿no?, tenemos en este primer, es que en el uréter, ¿no es cierto?, o sea, no todo a lo largo, o sea, todo el largo del tubo va a tener la misma disposición de las fibras musculares, ¿ok? Porque normalmente el músculo está como en espiral, ¿no? Y en la parte más externa todavía es mucho más espiralada, que digamos. Entonces, músculo liso, todo lo que rodea, ¿no? Longitudinal, circular. Acá se ven solamente dos capas, la capa circular y la capa longitudinal, ¿no? En este caso. Perdón, este es longitudinal y este es circular. Longitudinal, circular, ¿ok? Y como les digo, en el último tramo, normalmente del uréter, vamos a encontrar esas fibras que son espiraladas, ¿no? En espiral. Y finalmente tenemos la serosa. Por aquí se ve adventicia. Esto es porque está hacia el peritoneo y esto es porque está seguro adherido a algún otro órgano, por eso se ve adventicia. Un abundante tejido adiposo, tejido conectivo, ¿no es cierto?, muy vascularizado, como ustedes están observando en esa fotografía. ¿Ok? Uréter. Uretra, la uretra femenina. La uretra femenina es cortita, ¿no? Sale de la vejiga. Se va a observar el epitelio, aquí se ve claramente el epitelio, miren ustedes, ¿ok? La luz está cerrada aquí, estrellada, ¿ok? Este epitelio es un epitelio, puede ser un epitelio polimorfo, puede ser un epitelio cilíndrico, pero más al extremo anterior, o sea, ya prácticamente a la salida, se va a ver un epitelio plano, poliestratificado, ¿ok? Porque cambia el epitelio, ¿no? En las mujeres, como toda la parte de los labios menores ¿cómo se llama? De toda la vulva prácticamente, ese epitelio plano poliestratificado, ¿ok? También en la salida de este conducto excretor, ¿no es cierto?, que es la uretra, también va a tener epitelio plano poliestratificado, ¿ok? Muy vascularizado, tiene un plexo venoso muy desarrollado, ¿no es cierto? Y luego viene la capa muscular. Todo esto que ven ustedes acá es la capa muscular. Entonces, todo esto será la mucosa, porque aquí tampoco hay submucosa. El epitelio más la lámina propia, que es bastante gruesa, ¿ok? Y la uretra masculina, ¿no?, va a pasar a través del pene por el cuerpo esponjoso, ¿no es cierto? Por todo el cuerpo esponjoso va a pasar justamente la uretra masculina, ¿ok? Y esta uretra va a estar tapizada por un epitelio, miren acá se nota el epitelio, es un epitelio pseudoestratificado, ¿no? O a veces se hace cilíndrico, y también casi en el extremo del glande vamos a encontrar que se convierte en epitelio plano, ¿no es cierto? Porque va prácticamente a salir al exterior, donde vamos a encontrar piel, ¿no es cierto? Y todo el resto son los cuerpos, ¿no es cierto?, muy vascularizados. Ahora, algo que debemos notar, y no ves en la vejiga, no se nota, pero aquí deberían haber unas glándulas, que son las glándulas de Littré, ¿no? No se notan, acá tampoco. Quizá posiblemente estas de aquí son las glándulas de Littré, que son las glándulas acinar simples, ¿no es cierto?, que se van a encargar de lubricar esta zona de aquí, ¿ok? Entonces, la uretra masculina en su porción peniana, ¿ok? El epitelio, el cuerpo esponjoso que se ve acá, y los cuerpos cavernosos, que serían estos de acá. Estos son los cuerpos cavernosos, ¿no? Estos de acá. Entonces, eso lo veremos con más detalle ahora más tardecito, que estudiemos el pene, ¿ok?